que está presentando, vamos a hacer la presentación en el COFA en febrero, con la editorial como corresponde y con la difusión que corresponda, de su libro, de su último libro, aunque hay alguna gestación, ¿no? Que se llama Hombres de Honor, Tiempo de Honor. Tenías ahí la reflexión. Es un libro que ha despertado mucho interés en varios aspectos, porque relaciona, como lo mencionaba Ángel hace un rato, cómo gente de distintos orígenes, de distintos intereses y obviamente de distintos países, con distintas culturas, se unieron todos terminando en la guerra de la independencia argentina a las órdenes de San Martín o de algún otro libertador. ¿Cómo fueron confluyendo? ¿De qué manera y por qué razón? Entonces, nada más que presentarlos y después estás abierto a preguntas. Sí, claro. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Eduardo es un buen amigo. Compartimos los dos pertenecer a la empresa IBM en diferentes tiempos, tengo que decir, Eduardo, sin que esto sea ninguna declaración de cronologías diferentes. Pero bueno, cuando me enteré que era sanmartiniano, y obviamente el libro ahora les voy a contar un poquito de qué viene o de qué se trata, lo comenzamos a charlar y bueno, y él me habló y me trajo aquí, tuve una primera charla del COFA. Así que les cuento si quieren dos o tres cosas y después si quieren hacemos preguntas, me parece que va a ser mejor. ¿Se me escucha bien? Sí, Acérquenle un poquito. ¿Sí? Un cachito. Ahí estamos. Bien. Bueno, primero quiero decirles que perfecto. Primero quiero decirles que esta es una novela histórica. Y cuando me hablaba Eduardo de venir al COFA, yo dije, bueno, pero esta es gente que sabe en serio y saben de historia, y me dicen que saben también de historia castrense por motivos obvios. Así que, digamos, una audiencia particularmente exigente. Les cuento un poco primero el ángulo desde el cual se me ocurrió esto, o sea, de dónde caigo con esta idea, porque por ahí me parece que es distinto de lo que están acostumbrados, ¿no? Yo no soy un historiador profesional, pero bueno, me he dedicado en parte de mi vida a la docencia de teoría del Estado y he hecho de la historia una de mis pasiones. No soy escritor, si bien en mi carrera profesional me he dedicado a la comunicación en muchos ámbitos, pero digamos, he devenido escritor y no soy militar, tengo que decirle, no soy ni siquiera liceísta. Yo decía, y Eduardo, ¿vos cuál es tu conexión con el COFA? ¿Cómo conseguiste? Ahí me enteré, no sabía, que Eduardo había sido liceísta. Bueno, yo no tengo ninguna de esas tres categorías, pero sí con lo castrense hace muchos años, por diferentes motivos, me dediqué a una lectura sistemática de algunos autores como Liddell Hart o Fuller, lo que es historia militar mundial, por un tema de estrategia. Entonces, le diría cuál es desde dónde empecé a pensar esto, y ahora les cuento un poco la historia, pero por lo menos para que vean cómo le entro a esto, es básicamente desde el punto de vista de empresas. Yo trabajé toda mi vida en empresas, me dedico a lo corporativo, a la organización, a los equipos, a la logística, tengo una pasión por eso, lo he hecho 30 y pico años de mi vida, y me encontré con que una de las empresas más formidables que he visto en mi vida es el Ejército de los Andes. Entonces, me agarró una admiración extraordinaria por la parte empresaria, si se entiende empresa no en el sentido crematístico de la palabra, sino como algo a emprender, ¿no? El segundo es, yo soy un profesional, ¿sí? O sea, me he formado, he estudiado 2 carreras, toda mi vida he trabajado, capacitado, la experiencia profesional que he tenido, y uno tiene un respeto muy fuerte para hacer carrera en una empresa, por hacer ese cursus honorum profesional. Y lo segundo que realmente me llamó la atención y que es el profesionalismo de San Martín, ¿no? San Martín es admirado por muchas cosas, unos por la independencia, otros porque es un gran estratega, porque es un capitán militar, por su capacidad y su astucia para tratar. Bueno, a mí lo que me ha fascinado siempre de San Martín
es que es un profesional, es una persona que planifica, es una persona que estudió, es una persona que hizo toda su carrera. Quizás es menos romántico que imaginárselo al frente de la carga de San Lorenzo, pero para quienes hemos trabajado organizando cosas, es como un maestro de eso. O sea, realmente lo que hizo es, y esa fue la segunda cosa que me fascinó. Y la tercera, y ahora voy un poquito a la historia, yo he trabajado por todo el mundo. A mí el trabajo empresario me ha llevado a trabajar por todos los países prácticamente de Latinoamérica, vivir en Estados Unidos, vivir en Europa, tener que hacer cosas en China. Todo este tema de la globalización es un ámbito en el cual yo, digamos, me he desempeñado profesionalmente muchos años y me llamó la atención, lo ignorante que es uno a veces, que uno piensa que la globalización se inventó ahora, ver la influencia de hombres que venían de diferentes lugares del mundo y que se sumaron al ejército de los Andes, ¿no? A mí me tocó trabajar con profesionales de diferentes nacionalidades, tener equipos con gente de diferentes países y me di cuenta que San Martín también. Entonces, cuando empecé a mirar un poco el ejército de los Andes y un poco, si quieren, antes granaderos, me parecían como obras maestras de esto, ¿no? De empresas, emprendimientos, hechos con un absoluto profesionalismo y que abrevaban en gente que venía de varios lugares, ¿sí? Con una idea. Entonces, así como un poco empiezo a leer, y empiezo a dedicarme ya hace 9 años a leer todo lo que encontraba sobre el ejército de los Andes, y un poco sobre granaderos. Y ahí tuve una primera duda cuando me llegó el momento de decir, bueno, quiero volcar esto a escribirlo, si hacer un ensayo o si hacer una novela. Y hablando con gente más del negocio editorial, parecía que tenía más ritmo de novela y también me pareció que era un desafío más grande tratar de llegar a gente fuera del círculo de los que les gusta la historia, ¿no? Y a veces una novela puede hacer entrar por una historia. Lo segundo, y acá ya abajo, me fascinó las historias de las personas que estaban ahí. Uno está ahora acostumbrado a las miniseries de Netflix. Esas son vidas extraordinarias, reales, que yo no creo que al mejor guionista se le ocurriera el recurso de cómo un O'Brien, por ejemplo, que es uno de los personajes de la obra, Juan O'Brien, cómo sale de donde sale, dónde vivía, cómo vivía y cómo termina siendo nada menos que el edecán de San Martín, ¿no? Cómo, digo, poca gente lo sabe, que en el Arco del Triunfo en París está grabado el nombre de Michel Braillé, que es un general francés, general de división francés, varón del Imperio, un hombre que Napoleón reconoce en su testamento por motivos muy particulares, y bueno, ese es un hombre que fue jefe de Estado del general San Martín. Se peleó con el general San Martín y por eso por ahí lo hemos corrido a un lugar. Entonces, me empezaron a fascinar esas historias y acá vino el tema de, en lugar de contar la historia del Ejército de los Andes, que lo ha hecho gente que sabe mucho más que yo, de contar las historias de estas personas, ¿sí? Cómo van llegando y que de alguna manera a través de sus historias hechas en novela vayan contando lo que es el Ejército de los Andes, ¿sí? Vayan como iluminando la historia en el medio. La dinámica era empezar un poquito desde los orígenes, desde donde venían, y hacer una historia con una tensión que terminara en Maipú, ¿sí? Por varios motivos. ¿Quiénes son un poco los personajes y por qué ellos y no otros, ¿no? Eso es una novela complicada, lo tengo que decir, porque me metí con 7 personajes, no con uno, no con 2, son una historia de historias. Y elegí básicamente un grupo de franceses, son 3, porque eran 3 historias distintas, la de Beauchef, la de Bransen y la de Braillé. ¿Por qué ellos 3? Ellos 3, digamos, Bransen es un hombre de buena cuna, hijo de un médico holandés, médico de la corte, que se ve que se acomodó bien en los tiempos de la Revolución, que estudia en l'École Militaire, que de alguna manera su familia lo ubica en la corte del hijo adoptivo de Napoleón, que era el virrey de Roma.
y hace una carrera, diríamos, de Estado Mayor, anhelando siempre ir en caballería, anhelando siempre ir al frente a la tropa, lo cual recién lo va a lograr hacer al final de la época napoleónica en las campañas de Prusia, después de la debacle de Rusia. Michel Braillé es un caso totalmente distinto, es más grande en edad, es un hombre que toda su vida, desde los 8 o 9 años, entró al ejército francés monárquico, pero que la Revolución Francesa le dio la oportunidad de ir creciendo, ¿sí?, en los rangos militares, de ir mudando su condición, incluso su condición familiar, hace una primera familia, se divorcia, hace otra, que en esa época no era tan común, pero la Revolución le abría eso, y alguien que viene de abajo, sin muchos antecedentes, y que participa prácticamente en todas las guerras napoleónicas. Es la batalla de Austerlitz, quizá la obra maestra de Napoleón. Esa batalla termina con una carga de infantería que empuja lo que queda del ejército ruso a un lago congelado. Braillé es uno de los oficiales que está al frente de esa infantería. Entonces, una historia muy apasionante. Y el tercero es Beauchef. Beauchef es una historia particular porque él escribió unas memorias y es una persona que ni nombre tenía, es un bastardo, ¿sí?, que toma el nombre de su madre y que tiene una historia muy curiosa porque estando en campaña en España, también con el ejército de Napoleón, termina prisionero y tiene una historia muy, muy interesante que no se las quiero, hoy se dice spoilear, arruinar, pero digamos termina prisionero en un pontón, logra escaparse, lo ayudan los ingleses, termina en la isla de Malta, de la isla de Malta para escapar pasa por Turquía, todo para volver a pelear en una historia muy interesante, y los tres son personajes que van a confluir, pasando primero por Estados Unidos aquí a este territorio. Eso será un poco los franceses, la dinámica de ellos, como ven hay una persona de noble cuna, dos que vienen de abajo de los rangos, uno incluso sin tener un origen, un padre conocido, pero que todos hicieron carrera, todos son amantes, obviamente, de Napoleón, y van a festejar, su fiesta va a ser el cumpleaños de Napoleón, lo van a festejar aún cuando estén aquí todos sus oficiales franceses. Y todos van a tener una participación muy destacada en el ejército de los Andes, ¿sí? Después está este personaje curioso que es O'Brien. O'Brien es un tarambana, un corredor de carreras, de caballos, que es un sport muy común en Inglaterra y en Irlanda, sobre todo en el siglo XIX, que viene a buscar aventura, viene a buscar comercio, se entrelaza en esa pequeña historia de esa Buenos Aires de 1812, 13, y que termina enlistándose en los granaderos a caballo y haciendo una historia que tampoco quiero avanzar mucho. Pero digamos, quería mostrar a alguien que no tenía origen castrense, tenía un origen comercial, que sí había sufrido en su vida rebeliones en Irlanda, o sea, había vivido en un clima sí, de rebelión, de militarismo, su ciudad, Baltimore, estaba de hecho, podría decirse, ocupada, los ingleses por ahí tendrían un punto de vista diferente, pero digamos, se crió en un cierto ambiente. Y era una historia de nuevo muy entretenida para contar. Una historia donde él viene, sufre naufragios, tiene problemas de amoríos cruzando el Atlántico y todavía no termina de llegar aquí. Y después los personajes que quedan son dos que me apelaba mucho porque la oficialidad joven de granaderos, del ejército de los Andes, que va a dar tantos generales tan gloriosos a la Argentina, son todos hijos de comerciantes, ¿no? Son todos, hoy diríamos, de empresarios pymes. Tomé dos casos, uno es Necochea, porque Necochea, uno no encuentra muchas cosas de Necochea, eso es la pasión que me dio más allá que si uno escribe porque le gusta escribir, también es porque son personajes ignorados del gran público, ¿no? La gente no sabe, Necochea es una ciudad de la provincia de Buenos Aires, y es un personaje realmente un caballero, si ustedes quieren el hombre de caballería
joven, romántico, valiente. Si tuviéramos un Wagner en la Argentina, su personaje de ópera sería, sin ningún lugar a dudas, Necochea. Y lo tomé porque él entra a Granaderos y se destaca enseguida. Uno se da cuenta que es un, si quieren, alumno mimado de San Martín. Y era un gran representante de esa juventud porteña, hay que decirlo, que va a formar los rangos de los Granaderos a caballo, como va a ser Lavalle, como va a ser Guido, como va a ser Pacheco y tantos otros que figuran colateralmente. La otra persona es Las Heras. Me parecía una persona distinta, mucho más austera. Había demasiada caballería también. Yo ahora no quiero entrar en las internas del ejército. Dije al principio que mi raíz no es castrense, entonces no querría meter la pata, así cualquier cosa me avisan. Pero tiene una historia diferente, menos glamurosa. Una persona que por razones comerciales es un porteño, su padre también era importante comerciante español. Todos son hijos de españoles, todos. Necochea, Las Heras. Y que tiene mucho tiempo de entrenar milicias en Córdoba y nunca puede participar, se demora mucho, es más grande en edad que Necochea, y él recién va a tener la oportunidad en el cuerpo expedicionario que manda en ayuda de Chile las Provincias Unidas del Río de la Plata, cuando desde Perú empiezan a invadir nuevamente Chile. Y ahí empieza una carrera y yo descubrí, aquí lo sabrán de hace muchos años, que Las Heras era el padre de la infantería argentina. Iba a tener una actuación no destacada, sino destacadísima alrededor de San Martín. Me parecía que todos estos personajes se iluminaban y me reservé uno, un personaje curioso, más grande en edad, que era Sapiola. Sapiola, de nuevo, también un hijo de un comerciante, pero que llegó, virreinato del Río de la Plata, son esos comerciantes milicianos que tienen que pelear contra el portugués. Pero un hombre que se dedica a la marina, él sí es un profesional, se dedica a la marina desde muy joven, a los 5 años lo mandan a España, se dedica a la marina, participa de las ideas del siglo y él forma parte de ese ambiente conspiratorio de la ciudad de Cádiz, ¿no? Es una persona que está en Montevideo en 1807 cuando los ingleses la toman a sangre y fuego, un episodio que acá en la Argentina no lo conocemos tanto, tienen que traer cañones de los barcos los ingleses para voltear parte de la muralla de Montevideo y entran a sangre y fuego, es una matanza, realmente. Y Sapiola termina prisionero, va a Londres prisionero, lo liberan cuando cambian las alianzas, cuando Napoleón finalmente invade España, vuelve, trata de participar en los sucesos de 1810 en Montevideo, ¿no? Él estaba en el apostadero naval, y cuando vuelve a Cádiz se relaciona con Alvear y con San Martín en esa conspiración o en esa sociedad donde empiezan a soñar con una revolución continental, con un ejército profesional. Los tres son profesionales. Pero Sapiola es de más bajo perfil, no tiene el liderazgo que tienen los otros, no tiene los papeles, pero quizá no el glamour de un Alvear, obviamente no tiene la estatura militar, pero iluminaba muy bien la historia de los dos, de Alvear y San Martín, y cómo seguía. Entonces, un poco con este collage de personajes, lo que trata Tiempos de Honor es contar las historias desde el principio. El libro arranca en 1810, pero tiene mucho de retrotraerse al pasado de estas personas y cómo van en tránsito. Les aclaro que el libro tiene una secuela, que es la que termina en Maipú. Aquí de alguna manera transcurre un periodo que va de 1810 hasta la caída de Napoleón, cuando recupera el trono Fernando VII, que es un momento en que parece que todo se oscurece, ¿no? Fines de 1800, principio de 1814, ese año 1814 es un año oscuro, es un año donde se preparan fuerzas militares muy fuertes en el continente, está invadida Chile, Montevideo al principio todavía está sitiada, Ayohuma y Vilcapugio, fue derrotado Belgrano y de nuevo hay una guerra en 3 frentes y termina un poco ahí, ¿no? Como les digo, está escrito en telenovelas, yo se los conté como una historia, pero la idea es contarlo desde los personajes y ahí también
insuflarles un poco de vida, lo cual tiene algo de bueno y algo de malo. Lo bueno es tratar de hacerlos más accesibles, más carnales si se quieren. Lo malo es que uno pierde precisión histórica, y ahí uno vuela un poco más la imaginación, ¿sí? Porque hay muchas cosas que uno no sabe, cómo fueron los diálogos alrededor de un fogón, en Huachipas, en las afueras de Salta, entre Dorrego y Necochea. No puede saberlo, pero está divertido imaginarlo, y la verdad yo por lo menos me divertí mucho haciéndolo. Termino, para no hacerlo muy largo, y la última reflexión es sobre el título, ¿no? Y un poco lo que decanta de valor. O sea, el siglo XIX es el siglo del romanticismo. Estas son historias increíbles, gente que viaja en las condiciones que se viajaba en esa época de un lugar al otro del mundo, que hace locuras absolutas, ¿no? O sea, hoy no lo haría nadie. Con lo cual hay una escala de valores absolutamente diferente. Yo no diría ni siquiera escala de valores, diría una cosmovisión, una manera de vivir tan distinta a la nuestra, que estamos más acomodados, más construidos alrededor de un confort de la era industrial. Y hay dos grandes leitmotiv, o dos grandes temas que a ustedes no les van a ser para nada novedosos, pero que me parecía que tratar de insuflarlos en las historias personales, en la novela, y por eso comunicarlo al público que por ahí no conoce tanto. Uno es el tema del honor, o sea, lo que realmente quería decir el honor para esta gente, que no era una palabra, que digamos tenía más importancia la reputación personal que la vida misma, porque el honor era defender una idea, meterse en una empresa, que en esa empresa se jugaba todo, y al jugarse todo tenía que empezar por la fama o la reputación. Hay un tema que está más un poco en lo que viene, pero cuando San Martín va al norte, recuerdan que cuando Belgrano es derrotado en Vilcapugio y Ayohuma, se lo envía a San Martín con 2 escuadrones de granaderos, con el regimiento de libertos y una unidad de artillería. Y cuando él llega a San Martín era una persona que incentivaba los duelos, ¿sí? Lo tenía en el Código de Honor de Granaderos y lo hizo en el Ejército del Norte. Belgrano era una persona que no incentivaba los duelos y no le parecían bien los duelos y era algo discutible. Tal es así que hay una famosa carta que Belgrano, cuando ya se había apartado del Ejército del Norte, estaba en Santiago del Estero, le escribe a San Martín porque la gente venía y le decía, mirá, cambiaron las cosas. Ahora se están agarrando a duelos en los bosquecitos. Paz en sus memorias dice que incluso hay un caso en que un alférez reta a duelo a un coronel. O sea, que ahí supongo que San Martín no hubiera avalado eso. Pero ¿por qué San Martín impulsaba los duelos? Porque San Martín no era un bravucón, no tenía la personalidad de un Dorrego, era un tipo de cabeza bastante frío. O sea, si él impulsaba eso, lo tomaba, era un tipo astuto. Entonces era una persona que lo estaba haciendo como medio para un fin. ¿Y cuál era el fin? Él quería ser gente de piel muy finita para todo lo que fuera reputación o honor, sobre todo el honor del cuerpo, porque le parecía que así formaba gente que cuando viniera en serio la batalla iba a estar fogueada. Tenía que ser gente que defendiera tanto la idea de la empresa de lo que estaba haciendo, que tuviera una sensibilidad de nuevo, ¿no? Muy finita. Cualquier cosa, duelo, para que saltaran un poco como cuando se abren las gateras para que salga el caballo a andar. Entonces, tratar de capturar, escrito desde una novela, soy sincero ahora, una confesión, no como una frase, no como alguien diciendo yo voy a pelear por el honor, sino en la cotidianeidad, en el diálogo, en la pelea, en la molestia, esa sensibilidad y esa sensación de honor es uno de los desafíos y para mí trato de que sea uno de los ejes. Y el otro, nada novedoso, es el tema de la gloria, ¿no? Gloria, que es la contracara, ¿no? La gloria ya uno lo ve en el hambre, uno lo ve a Breillet, ¿no? Breillet es una persona que salió de la nada, de un pueblito inexistente,
arrancó de la nada misma y solo por la revolución, primero y Napoleón después, pudo hacer esa carrera hasta él. No llegó a mariscal porque no le duró Napoleón, era, digamos, su ambición. Herido, su cuerpo era un mapa de heridas que había tenido, tenía una pierna prácticamente había sido destruida en España, antes en la batalla de Jena la otra, y el tipo seguía, y esos tipos no cambiaban por nada, esa sensación de ir a la guerra y una batalla por el instante de gloria, ¿sí? Por el momento del triunfo. Y eso de alguna manera uno lo nota insuflado también en Granaderos, está en el Morrión, Gloria y Libertad, y es de nuevo, ¿no? Es capturar esa idea que tiene que ver con hacer algo grande. O sea, la gloria pasa porque ellos no se dedican al comercio. Uno ve, Necochea podría haberse dedicado al comercio como hicieron sus padres, no lo hizo, Las Heras también, abandonan esa vida y toman esta otra vida aventurera, pero para hacer algo grande, esa idea la idea sanmartiniana que está insuflada en todos esos, no es que vienen a ganar una batalla o pelear una cosa, ni siquiera vienen a pelear la independencia de las provincias unidas de Río de la Plata. Ellos vienen a una idea continental, o sea, lo que tienen insuflado es una idea continental. Ellos vienen a construir hoy diríamos una nación continental. La pensaron así en Cádiz. Entonces es una empresa enorme, porque ese es un requisito de la gloria. La gloria está detrás de las grandes empresas. Habrá glorias mundanas, honores mundanos, pero es una gran empresa. Y tiene que ver, cuando uno busca la definición de gloria, dice grandes acciones, grandes cualidades, tiene que ver con eso. Y también tiene que ver con una idea de esplendor, de luminosidad, que es lo que viene atrás. Y no voy a hacer ninguna metáfora fácil futbolística estos días, porque son demasiado obvias y demasiado chicas, si uno compara con estas historias. Entonces, a través de las historias de estas personas humanizadas, en tono de novela, de eso es lo que se trata Tiempos de Honor. Como les digo, termina ahí, y de eso, digamos, estamos en el proceso de escribir el próximo libro, que se va a llamar Tiempos de Gloria, obviamente, que llega a Maipú. Así que bueno, nada, eso era un poco lo que quería compartirles, y les agradezco, digamos, el interés. Ahora, si tienen alguna pregunta que pueda contestar, porque al público como ustedes les tengo un poco de miedo, pero bueno, aquí estamos. Es difícil hacer una pregunta que no se transforme en un comentario, pero eso no es. Usted planteó con toda claridad un ideal común de continentalidad. Sí. Y eso explica un poco mi pregunta. ¿Qué tenía, cómo tuvo que ver en la práctica concreta de la independencia los aportes de los ejércitos españoles en apoyo a la Revolución Americana, que llegan a un punto a que Belgrano lo traduzca a Washington? Y otras anécdotas menores que ese es lo que estaba funcionando. Así que, por más, lo primero uno mira y dice, no, esto es un problema de los franceses, los ingleses, no, está bien, eso es el orden internacional. Sí. Pero en el plano práctico había un interés independentista, sí, en las dos poblaciones, que en realidad eran colonias con distinta razón, pero en ambas me parece a mí que había como una disconformidad local de los que habían hecho los desarrollos en las ciudades, etc., contra la imposición absolutista. Porque es notable, ¿no? Usted lo debe conocer muy bien, el caso de Vitt, que va a verlo a Franklin lo manda a ponerse a la orden de San Martín y termina siendo el sucesor de Webb. Sí, sí. Entonces, es interesante la pregunta desde mi punto de vista, porque
no me explico por qué los norteamericanos le rinden tanta homenaje a San Martín. Es un buen punto. Hay una diferencia de bastantes años de la Revolución Americana a la nuestra. Pero a ver, dos comentarios ahí. Uno es, ¿por qué? ¿Cuál era la motivación del separarse de la independencia? Y también le soy sincero, hay que ver el momento de la agachada también, ¿no? Si me permiten la palabra. O sea, al final de Tiempos de Honor es un momento donde Fernando VII vuelve al trono. A ver, cuando San Martín y Alvear vienen desde Cádiz, dicen, están liquidados. Y no estaban liquidados. Volvió con todos los apoyos de todas las monarquías europeas, y volvió con un ejército español fogueado en guerra contra el mejor ejército del mundo. Se ponía fiera la cosa. Hasta ahí venía más o menos bien. Y cuando se pone fiera, se empieza a conversar mucho, muchachos, ¿qué hacemos ahora? Tampoco era para tanto. Por algo no se había declarado la independencia. El único país que declara la independencia enseguida es Venezuela. Y no le va bien. No le va bien. Aparte no le va bien porque le mandan la expedición. Gracias a Dios se toma Montevideo y se cierra ese puerto, y la gran expedición española del general Morillo va a Venezuela. Y ahí termina fugazmente. Pero las Provincias Unidas pasaron 4 años y no declaran independencia. 3 años y todavía colgaba del fuerte la bandera española. Decían, o sea, San Martín y Alvear vienen a decir, no, terminemos con esto. En la asamblea del año 13. Pero cuando pierde Napoleón y vuelve Fernando VII, y Alvear y San Martín empiezan a tener ópticas distintas. Y cuando uno ve la parte de los que bueno, tampoco era para tanto, dice, bueno, negociemos. Me manden un rey. ¿Y qué es lo que negocian? Porque vamos a ver, uno tiene, y San Martín ahí, y los caudillos, y Güemes, y Dorrego, son mucho más independentistas. Ellos van a muerte con la independencia. ¿Sí? Pero hay otros que no. Pueyrredón no tanto. O sea, negociemos. ¿Y qué es lo que se busca negociar? Digo, para buscar la razón, que para mí son 2, para simplificar. Negociar está bien, qué sé yo, pero déjamela manejarla a mí. Déjame manejar Provincias Unidas a mí. Después vemos la bandera, pertenencia, qué sé yo, a ver si negociaban algo como un Commonwealth, como Australia con el Reino Unido. Entonces, yo creo que ahí hay 2 elementos, y ahora voy a lo de San Martín. Un elemento de la independencia es como los hijos de uno cuando se vuelve grande, ya está. O sea, la lejanía de lo que era Buenos Aires en todo sentido geográfico y logístico, el hecho de que después de Trafalgar se cortara totalmente los lazos marinos, y después las invasiones inglesas, que hace que hasta me defiendo solo, aceleró eso de decir, bueno, yo me quiero manejar, ya soy grande, ya no quiero seguir viviendo en la casa de mi padre. Entonces digo, ese para mí era un motor muy fuerte. Nosotros queremos manejar nosotros, afán de autonomía. Y hay, que para mí secundario, sí, un tema más, hoy diríamos ideológico, de ideas, contra el absolutismo, donde se mezcla algo de las ideas del siglo de la libertad y algo de las viejas ideas austrias de seré rey si derecho hicieras y si derecho no hicieras rey no serás. Es decir, se mezclan un poco esas dos cosas. Entonces me parece que esas son las dos fuerzas. Y yo pues creo que en el caso de Washington es una figura paradigmática en Estados Unidos, una figura muy central, muy especial. Yo creo que casi es el único intocado, o sea, por arriba de todos. Acá no sé si tuvimos alguno intocado. ¿Qué quiere decir intocado? Que no cayó en algún debate. Porque hasta San Martín, digamos, tuvo cantidad de detractores enormes. Ni qué decir Belgrano, o sea, elijan yo no creo que en la Argentina, no lo sé, tenga un personaje que diga, no, este flotó, a este no lo tocó nadie. Este todo, podría un poquito más, un poquito menos, pero arriba de todos. Yo creo que no lo tenemos. Estados Unidos sí, no tiene a Washington. Washington es el único, es un personaje muy especial, muy central,
que tiene algunos paralelos sanmartinianos, su visión de misión, de que tiene que hacer algo, y cuando termina de hacerlo, se retira y crea una cosa. Es muy fuerte eso, por un tipo que era manejaba casi como un rey cuando estaba, de modos y de cosas. Te digo, es fuerte. Y yo creo que lo que quedó, el caso de San Martín y el caso de Bolívar, es la idea de que son libertadores, son los que terminan de sacar a los europeos del hemisferio. Los americanos tienen una visión ellos hablan del hemisferio, ¿no? El hemisferio occidental, refiriéndose al continente. Y en ese sentido decir, bueno, en nuestros, los más grandes, sacamos a los europeos que son los monárquicos, y las dos figuras centrales fueron San Martín y Bolívar, ¿no? Ciertamente. Parece que viene por ahí. Alvear fue embajador también en Estados Unidos. Las armas las comprábamos en Estados Unidos. Thompson, el marido de Mariquita, iba a comprar armas a Thompson. Los oficiales franceses, que yo hablo y que voy a decir, son reclutados en Francia. ¿Sí? No quiero de nuevo spoilear, pero muchos vienen por afán de hacer algo, muchos vienen porque la idea de pelear contra el español tenían hasta... La pasaron mal en la pelea de la guerra que los españoles llaman de independencia, o la guerra de la península. Es una guerra muy sangrienta. Entonces los franceses les tocó perder, era una guerra, una carnicería profunda. Entonces tenían una cosa de venir a pelear contra el español acá. Y hay alguna tesis ahí, caso de Braille, quería estar más cerca de Santa Elena, porque también había un sueño de a ver si podemos dar un golpe y lo sacamos a Napoleón de la isla de Santa Elena. Hay ahí un autor que ha escrito un libro muy interesante al respecto, ¿no? Así que... Sí. Mira, me llamó la atención, Sebastián, que usaste la palabra honor. Sí. Tiene algunos significados extraños. Vos sabés que hace 3 meses más o menos, en un programa de Mirta Legrand, a la medianoche, cuando no lo ve casi nadie, da menor a nosotros, la Andresina preguntó a los que estaban en la mesa si conocían, hablaban de política, y preguntó por qué se llamaba Honorable Senado de la Nación, Sí. Honorable Cámara de Diputados. Sí. ¿Qué tenía de honorable? Bueno, estaban todos mudos. La Andresina es viejo, más viejo que nosotros, y explicó que era debido a que los primeros diputados y senadores eran cargos ad honorem. Está. Sí. No sé si lo escucharon. Sí. Ok. Entonces, ahí se empezó a plantear el antagonismo entre el ayer y el hoy. Sí. Bien, vuelvo al título de tu libro. Supongo que estos hombres de honor cobraban un sueldo ad honorem o alguien les pagaba. Es un buen punto. ¿Cómo es que eran tan honorables? Sí. O la connotación de la palabra esa que usaste, porque te llamó la atención, Sí. otro perfil diferente de la procedencia del dinero. Sí. No, es un buen punto. Honor y dinero. Es un buen punto. Es un punto interesante. No, yo pensaba más honor desde el punto de vista de reputación, ¿no? De esa, como dije, sensibilidad fina. A mí cualquier cosa me provoca. Estoy haciendo algo tan importante y no se puede tocar. Vos hablas mal de un granadero y yo vengo porque es mi cuerpo. Entonces eso que se va criando desde chiquititos. Por eso es que San Martín le tira el duelo, nos hace pelear de gallitos. Está buena la relación con el dinero, y vamos a sacar algunos, hay 2 o 3, abierta, porque el ad honorem no lo hago por plata, lo hago por la idea, que vuelve a la referencia esa de honor. Ahora, en estos casos, ¿cómo es la cosa? Cuando hacen granaderos, no tenían un duro, como se decía en esa época, o sea, realmente fue un sufrimiento. Cuando empezaron, el primer cuartel de granaderos no es en el Retiro, es un cuartel que se llama La Ranchería, que estaba más en el centro. No tenían caballos, durante 4 meses tuvieron una unidad de caballería entrenando sin caballos, para darles una idea, ¿no? O sea, entonces,
cuando ellos reclutan, toman una idea, que era la idea que también venía en Europa, la fuerza de caballería de élite, que es la idea de Granaderos, era una fuerza de élite, de choque, que uno pudiera tirar contra un ejército y pudiera provocar un golpe que lo disloque para tener una ventaja estratégica. Los granaderos, por ejemplo, rusos, eran los hijos de las mejores familias moscovitas, que por supuesto tenían las cualidades de estatura, de agilidad y lo que fuera. Entonces venía esa idea. O sea, esa caballería no era el nombre de infantería, era realmente... Entonces la idea del honor es todavía más fuerte ahí, porque representa una clase. Entonces, bueno, ¿y esto qué viene? Bueno, los caballos los donaron todas las familias. O sea, yo no leo en la historia de granaderos de Anschutz, está el listado. Pueyrredón dona 8 caballos, Rivadavia 4 caballos. Traigan sus caballos. Uno que Necochea lleva. Necochea era un hijo, hoy diríamos, de ricos. No eran ricos, porque no eran ricos, pero eran familias acomodadas. Lo mismo podría decirse de Las Heras, de Guido o de Pacheco. Caxarville trae un caballo que es famoso. Así que, digamos, en todo sentido, desde ese punto de vista, sí podría decir que hay una relación entre Ad honorem. Esos definitivamente no fueron por un tema de riqueza. Digamos, ellos fueron ahí por una idea, por una empresa, por una gloria, al revés, te diría. Dejaron un camino económico. Un debate interesante es los franceses. Franceses que vienen, son mercenarios. Dicen, bueno, estos mercenarios quedaron desocupados, perdió Napoleón, se quedan en un periodo cuando viene Luis XVIII que les baja el sueldo a la mitad. Entonces le llamaban a los oficiales demi-solde, le llamaban en ese momento. Entonces digo, cuando vienen los 100 días del Águila, que vuelve Napoleón, y los que se pliegan a él, se puso todavía la cosa más fea porque los condenaron ya a muerte. Entonces algunos tenían que huir, porque si no los mataban, la situación económica no era buena. Y hay todo un debate. Un Bransen vino acá de mercenario, en una fuerza mercenaria. Hay un autor francés que se radicó hace muchos años en Chile, se llama Puigmel, que es un gran investigador, ha investigado todo, está en una universidad del sur de Chile, ha traducido, realmente un tipo que lo ha tomado con mucha pasión, y que esta idea te retaría duelo, te diría, porque ya el honor de los franceses, donde él te demuestra a través de las cartas de ellos, que ellos cuentan, no, yo vengo acá a seguir la que empecé allá. Yo odio a los reyes, odio a los absolutistas, lo odio a Luis XVIII y estos españoles que me volvieron la vida imposible cuando tuve la campaña en España. Entonces, ahora, también es cierto que no tienen un lugar en el mundo, ¿no? Entonces digo, hay una contención. Entonces, no sé si te di una respuesta, pero por lo menos te cuento diferentes situaciones y cómo juega el tema del dinero respecto de ellas, ¿no? Alvear pasó por muchas cosas, ¿no? Pero Alvear era el tipo que su padre, Diego Ponce de Alvear, en una situación casi, diría, de nobleza española, y tal es así que el Alvear lo coloca a los 11, 12 años en los carabineros reales, que era la élite de la élite, ahí no entrabas si no eras aristocracia española, y yo ahí entro, ¿no? ¿Por qué Alvear entra a esta historia? ¿Por qué Alvear viene acá? Él se fue muy joven de Argentina. Toda su familia había desaparecido, un incidente trágico. Digo, no tenía hermanos, no tenía madre, todos se habían hundido en el combate de Santa Marta, de Cabo Santa María, perdón. ¿Por qué viene, no? Y él, de hecho, arregla con su padre el tema de la herencia y se viene para Argentina. Después le va mal, cambia un poco de opinión. Alvear tuvo muchas idas y vueltas, ¿no? Entonces, yo no creo en estos hombres que el móvil de ellos fuera el dinero. Aún en los franceses, digamos, que no tenían... Eran hombres de armas también. Disfrutaban del ejército, disfrutaban del campamento, disfrutaban... Bueno, muchos de ustedes sabrán de eso mucho más que yo. Sí. Por otra parte, en aquella época la nobleza se accedía por sangre, por solar o por mérito militar. Correcto. Entonces, destacarse
Sí, ustedes piensan, qué sé yo siempre pienso, ¿no? Alvear estaba muy enojado porque no lo promovía, Ejército Español. Muy enojado. Que hay anécdotas que se arranca el Ford, un tipo joven, 19, 20 años, porque no lo promovían. Y no lo promovían por un hecho de armas. Estaría bueno que ustedes después lo vean, aquellos de ustedes que se han hecho carrera militar. Hay un momento que no obedece las órdenes estrictas que le manda el comandante, y eso quedó ahí chequeado, digamos, no se lo perdonaron. Yo pienso San Martín, ¿sí? El padre de San Martín es una persona que ciertamente no era noble, que ciertamente empieza de abajo, soldado, llega a capitán, llegó oficial, capitán Juan de San Martín, ¡pum! Después de una vida militar intensa. Era el ejército español de esa época muy complicado, o sea, llegaba a la nobleza en la Edad Media, pero en la época absolutista no ser noble y llegar a oficial me parece que era Francia prácticamente imposible. Es el gran logro de la Revolución y Napoleón. Entonces uno a veces piensa si San Martín no tenía también un techo de cristal, ¿sí? En términos de carrera castrense, ¿sí? Y el hecho de la oportunidad que le brindaba exactamente venir acá, ¿no? Sebastián, de todo lo que hablaste, no hablaste de la masonería como un incentivo o como una, si querés, directiva a los que participaron en la independencia. Sí. ¿Cómo lo pensás? Es muy divertida. Es un asunto serio, o sea, mi comentario no fue serio. Pero como es una novela, es un tema que leí bastante. Cádiz, en ese momento, ustedes imagínense, Cádiz es una ciudad sitiada, que tuvo no una, sino varias epidemias de fiebre amarilla cada 5 o 6 años. En ese momento fue una situación compleja porque están los franceses sitiándolos por tierra, la flota francesa al principio estaba por mar, la flota inglesa, que es el enemigo secular de la marina española, es la que le hundió la madre y sus 5 hermanos Alvear, es la que te hundió tus barcos en Trafalgar, porque la marina española también estaba con la francesa allí, y en el Cabo San Vicente, que es una batalla también enorme. De golpe es tu aliada, y vos estás ahí encerrado, ¿sí? Te llegan bien, es decir, por un lado del lugar era como un free shop Cádiz, porque los ingleses cuando borran a la flota francesa traían todo. Pero es un ánimo caldeado, ahí donde se refugian las cortes españolas, los liberales españoles, donde había mucha masonería, mucha más influencia de masonería, porque la gente que venía más del ala liberal, los que no habían sido directamente afrancesados, que son todos los que cuando viene Fernando VII después los rechaza, porque Fernando VII quiere ser absolutista tradicional y estos querían ir a un sistema de cortes. Había gran cantidad de logias, de grupos y subgrupos y clubs, y es en esa atmósfera donde los americanos, porque por ahí pasó en algún momento un joven llamado Riquelme. ¿Saben quién era Riquelme? Riquelme era O'Higgins. O'Higgins era bastardo también, su papá no lo quiso reconocer hasta muchos años, así que llevaba el nombre de su madre hasta que le ganó el juicio al padre. Por ahí pasó Bolívar, todos ellos pasaban por ahí por Londres, en Londres estaba Miranda, entonces se hizo todo un club, y uno de esos clubes es el de los Caballeros Racionales, que es el ámbito conspirativo. Sapiola es el gran secretario, es el que maneja eso y se hace un especialista en esto, que es un poco el antecedente de Lautaro, ¿no? Y que es el lugar donde se empieza a planear, y si uno ve el juramento que tenían, es un juramento básicamente de independencia y de democracia, o de voluntad popular, digamos. O sea, ellos lo que se juramentaban era a la independencia, a tener un gobierno que haya sido elegido por el pueblo, el juramento de ellos. Entonces, yo creo que eran clubes políticos con muchas cosas litúrgicas. Siempre está la gran discusión cuánto tenían de ideológico, de masonería anticristiana o no. Yo soy de los que piensan, por lo menos en el caso de Caballeros Racionales y Lautaro,
que era más un club político. Por supuesto con todas las ceremonias, el corte de sangre, las capuchas, los hermanos. San Martín es un tipo que tiene cierto gusto por esa cosa de la confidencialidad, de lo secreto, de lo conspirativo. Por eso se manejaba también en la guerra de Zapa, sea en Chile. Tiene una parte de él, yo no sé si disfruta, pero le gusta esa cosa, el tribunal secreto. Los verdaderos tenían un tribunal secreto, que hacían los oficiales, y casi diría, porque todos los oficiales votaban según el Código de Honor, y decidían el destino de un oficial que no hubiera seguido el Código de Honor. Y era un tribunal secreto y sus normas eran secretas. Cuando San Martín va al ejército del norte, quiere poner el mismo código secreto y lo agarra a ser un ejército, para bien y para mal, muy distinto: Forest, Dorrego, otros tipos. Y dice, otro. Te digo, yendo a lo tuyo, es un eje muy importante. En el libro está muy reflejado, sobre todo en la historia de Cádiz, y después uno lo ve como el partido político, casi te diría. Acá Lautaro es realmente la maquinaria que arma la necesidad que ellos tienen para tener la base para lo que ellos querían hacer, que era un ejército de élite para cumplir con el sueño continental. Entonces sí, es clave. No, por favor. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y este lugar extraordinario, ¿no? No voy a tener más remedio que ejercer funciones de representación de la comisión directiva, porque soy el único presente. Es un día muy difícil hoy, así que en principio, en nombre de la comisión directiva de COFA, darles las gracias, darles nuestra gratitud por haber venido. Y yo personalmente tenía mucho interés en que viniera para ver este salón, porque cuando se lo mostré era un caos total, porque acababa una feria americana, la feria americana, sí. Y realmente entramos de noche es extraordinario. Y creo que el salón tiene una carga, aparte de arquitectónica, histórica muy importante, porque esta casa la hace construir el ahijado de San Martín, la casa, y vive con su nieta acá. Claro. Bueno, por tanto creo que es un conocimiento que hay que difundir y preservar, y nada mejor que hacerlo con este tipo de... Así que le agradezco mucho, pero para mí es un ensayo. Es un compromiso de honor. De honor, ojo. No es un compromiso. O sea que va a ser gratis. Vivir se debe la vida de tal modo que viva que en la muerte, ¿no? Exactamente. Y podríamos hablar horas del honor, pero particularmente para un español manchego, el honor es algo de los tercios muy distinto de los húsares. Pero de todas maneras, San Martín conocía a las dos, porque la doble baqueta para el ejército de los Andes es fuerte. Prácticamente es imposible sobrevivir a una carrera de doble baqueta. El que sobrevivía lo dejaban tirado por ahí, Dios. Bueno. Y eso venía de los cosacos rusos, de la nobleza rusa, que él la conocía. En cambio, acá lo que sospecho no hace el vestido al pecho, que el pecho hace el vestido, es bien de los tercios. Así que, y San Martín por el padre tiene que haber tenido una muy fuerte, y por lo que aprendió en Murcia. Así que le agradezco mucho. Y bueno, buscamos a ver cuando podamos también traer a Planeta y abrir una línea de este tipo de actividades, de presentaciones, etc. Bueno.